privilegio de abrir la palabra y sobre todo a mí me tocó el poder exponerla para ustedes y honra del Señor. Y siguiendo con lo que vimos la semana pasada con nuestro hermano David Torres, con respecto a los salmos, sigamos en esta ocasión también con otro salmo para ir conociendo más del Señor en este hermoso libro. Ustedes se dan cuenta a veces en que las ciudades están hechas a veces la infraestructura es muy difícil, está dentro de una urbe muy llena de edificios, de calles, de automóviles y de personas. Y dentro de las 10 ciudades más pobladas del mundo, la más poblada es la ciudad de Tokio. La ciudad de Tokio caben aproximadamente ahorita, bien o mal acomodadas, como 39.230.000 habitantes, siendo la número 1 en mayor urbe ocupada. Entre otras tantas está Shanghái, con 26.900.000. Nueva York, el área de Manhattan nada más alberga cerca de 8 millones de personas y el área conurbada de Nueva York suman cerca de 28.200.000 habitantes. Y la Ciudad de México no se queda atrás. La Ciudad de México ocupa el 6º lugar de esa lista y aquí estamos amontonados aquí en la Ciudad de México y en el área conurbada 22.200.000 habitantes aproximadamente. Mucha gente reunida en un solo lugar, y dentro de toda esta cantidad de personas que habitan nuestra urbe, encontramos que hay personas que se dedican a trabajar, hay personas como profesionistas, gobernantes, amas de casa, maestros, alumnos, barrenderos, pepenadores, ¿verdad? Incluso también encontramos pues muchos niños estamos aquí reunidos. Una gran mayoría dedican su tiempo a algún trabajo o algún empleo. Otros trabajan por su cuenta, otros viven de sus rentas, con el propósito de proveer para sus necesidades propias y también para mantener a su familia. Y muchas de estas personas invierten mucho tiempo en sus actividades, en sus trabajos, en sus aficiones deportivas, e incluso para sus hobbies, pero tanto se dedican ese tiempo que descuidan muy notoriamente a sus familias, su salud y sobre todo su descanso. Están afanadas constantemente en trabajar. El texto que vamos a estudiar esta mañana, o esta tarde ya, la palabra de Dios nos ilustra en estos temas muy ampliamente. Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos. Vamos a ir al Salmo 127. Mientras llegan ahí, vamos a hacer una pequeña contexto para ubicarnos en este libro. Este libro es llamado el libro de los Salmos. La colección completa de estos salmos son 150 y se titula Alabanza. Y esto es en el texto hebreo. Los rabinos de aquella época también lo llamaban el libro de alabanza, también lo llamaban salterio. Los salmos en griego es un verbo que se denomina también salterio y hace alarde a jalar o a tañer las cuerdas de un instrumento de cuerdas. Ese salterio en aquella época era un instrumento semejante a un banjo, así redondito, tenía también un mástil con las cuerdas y eran tocados por los que cantaban
y pulsaban este instrumento musical. Por lo tanto, lo asociamos siempre con un acompañamiento musical. Este libro se caracteriza por alabanza, por adoración, por confesión y también por oración. El libro de los Salmos era considerado un himnario del pueblo judío y actualmente lo podemos considerar como un manual de oración de la iglesia cristiana. Muchos cantos, muchas alabanzas están basadas en los Salmos. Martín Lutero lo llamaba una Biblia en miniatura, por el alto contenido que tienen los Salmos. Estos 150 salmos están repartidos en 5 libros, o lo podemos llamar en 5 tomos. El Salmo 127 se encuentra en el 5º tomo. El libro de los Salmos, desde el Salmo 120 hasta el 135, se clasifican como salmos graduales o de subida. Las estrofas de estos salmos se recitaban o se cantaban por los peregrinos cuando iban a Jerusalén para la celebración de las 3 fiestas que se hacían ahí. ¿Cuáles eran esas fiestas? Los panes sin levadura, la segunda fiesta es el de Pentecostés o de la cosecha, y la tercera era la recolección o de los tabernáculos. Esto lo podemos ver y estudiar en Éxodo 23, ahí vienen explicados cuáles son estas festividades. Debemos recordar que Jerusalén quedaba a más o menos 786 metros sobre el nivel del mar. De ahí podemos ver que tenían que subir a llevar estos, y cuando subían iban cantando estos salmos, del 120 al 137. La Biblia de las Américas dice Cántico de las Sabidurías de Salomón, eso dice. Y la Reina Valera, que es la que estudiamos nosotros, aquí nos dice dice Canto Gradual de Salomón. Aquí nos está diciendo quién es el autor de este hermoso Salmo 127. Pero después ya que vimos un panorama amplio de lo que es lo que vamos a estudiar, vayamos al texto. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este pequeño salmo de cinco versículos, aquí notamos que no solo es parte de un grupo de poemas de peregrinación, sino que trata 3 temas de mucha importancia para la vida cotidiana, para las labores diarias de la familia y de las ciudades. Para este caso, en esta ocasión, para entender lo que el salmista nos quiere decir, vamos a estudiar 2 áreas en las que debemos de confiar en la soberanía de Dios, que nos van a producir gozo y seguridad. La primera es confiar en la sabiduría de Dios en la vida cotidiana, que bien vamos a estudiar del versículo 1 y versículo 2. Y la segunda área es confiar en la soberanía de Dios en la vida familiar. Vamos a estudiarlos del versículo 3 al versículo 5. Empecemos entonces con el primero. Vamos a ver, confiar en la soberanía de Dios en la vida cotidiana. Y el versículo 1 podemos notar que dice, si Jehová no edificare la casa. Aquí estamos viendo la primera palabra, es un sí. Este sí no es una afirmación. Aquí este sí está dando una introducción a una
condición. Si Jehová no edificare la casa. Aquí la palabra edificare nos da la idea de construir, ¿verdad? De levantar o de poner unos cimientos. Entonces la frase, si Jehová no edificare la casa, la podemos nosotros traducir o decir de otra forma, aplicando estos conceptos. Si Jehová no construyera, o si Jehová no levantara, o si Jehová no pusiera los cimientos de una casa, o de un hogar, o de una familia. Nos está demostrando la inutilidad de levantar una casa sin el poder de Dios, ya que Él es la única seguridad en la cual nosotros poseemos para edificar nuestra casa materialmente y nuestro hogar. Continúa el versículo diciendo, en vano trabajan los que la edifican. Aquí inútil trabajar, es lo que trata de decirnos. El esfuerzo humano sin el Señor es inútil, es falso, es vano. Nos da la idea de una destrucción en vez de una edificación. ¿Quiénes son los que trabajan inútilmente? Nos podemos preguntar. Los que trabajan inútilmente son los que la edifican. Aquí está hablando el autor sobre los albañiles y los arquitectos o ingenieros que llevan a cabo esta obra. Y podemos decirlos entonces de esta forma: el esfuerzo humano sin el Señor es vacío, es inútil, es vanidoso, si Él no lo aprueba. Esta es una advertencia importante para los incrédulos que quieren construir imperios financieros o casas muy lujosas. A veces no consideramos nuestros proyectos ante el Señor y lo hacemos así, como dice el dicho, lo hacemos como el borras, así nos aventamos y no consideramos a Dios. Igual a los cristianos que tratan de construir grandes obras para Dios, ¿verdad? Grandes templos, grandes obras de evangelización, ¿verdad? Como hubo el año pasado una ahí en el Estadio Azteca, donde se reunieron muchas personas y según ellos cantaron, alabaron al Señor, pusieron el Evangelio y a ver cuántos se convirtieron. No sabemos, ¿verdad? Porque son ambiciosas esas campañas o esas edificaciones que hacen a veces estos, incluyendo como cristianos, ¿no? Y sobre todo que lo hacen bajo un contexto bíblico, confiando que en sus tiempos egoístas, sin oración y sin guía del Espíritu Santo. Los resultados del esfuerzo humano siempre tendrán resultados limitados, pero los que se hacen bajo la dependencia y la voluntad de Dios tendrán un abundante fruto de valor eterno. Los resultados los vemos muy claramente en nuestras vidas. Si nosotros confiamos en el Señor, hay bendición. Si lo ponemos en oración, hay bendición a veces. Claro, según la voluntad de Dios, según lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Si lo hacemos egoístamente, aun que se lo digamos al Señor, el Señor no va a decir, ay sí, hijo mío, te lo mereces. No, Él bajo su voluntad nos lo va a otorgar. Entonces ya vimos cómo confiar en la soberanía de Dios, en la edificación de la casa. Ahora veamos en la seguridad ciudadana. Fíjense ahí en el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, aquí otra vez empezamos con esta condición, sí. Aquí hablando de la ciudad también puede decir que estamos hablando de una villa o una colonia, o un barrio, en una calle.
Estamos hablando de esto. Si Jehová no guardare, o sea, si no vigilara o cuidara o custodiara esa ciudad o esa calle, ese barrio, ¿qué hace? En vano vela la guardia. Aquí estamos hablando de la guardia. Ningún proyecto humano, familiar o ciudadano puede prosperar sin la bendición de Dios. Hasta el mejor cuerpo de policía, sin la gracia de Dios, será completamente incompetente. ¿Cuántas policías hay aquí? ¿Y cuánta gente se queja de la policía? Y según dicen que ellos que los echan a los derechos humanos y tienen la orden de no sacar el arma porque es agresión a la ciudadanía. Se ha quitado ese valor que tiene la policía ante nosotros. Sin embargo, a lo mejor que los que hacen esa policía, los que forman esa policía o los que organizan esos cuerpos, pues no consideran a Dios porque a lo mejor son incrédulos. Se puede tratar de una sola casa o de una ciudad completa. La labor del constructor y la labor del policía, ambas son vanas si carecen del valor alguno de la providencia de Dios. Debemos tener en cualquier situación confianza y dependencia absoluta de Dios. Si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, todas estas serán vanas. Tenemos que considerar siempre a nuestro Señor en nuestros planes, tanto para edificar nuestra casa como para vivir en esta ciudad. Otro aspecto en la que debemos confiar en la soberanía de Dios es en el control de nuestros anhelos. Dice el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Aquí en esta pequeña porción, este versículo encierra una gran verdad para todos los que se esfuerzan en sobremanera en sus labores diarias. El salmista aquí está condenando la excesiva preocupación de estas personas que se afanan tanto por trabajar. El trabajo es un ídolo para esas personas. De nada sirve que algunas personas se levanten de madrugada, transportarse hasta el lugar de su trabajo, laborar hasta muy tarde, y esto haciéndolos constantemente día a día. Perdiendo tiempo en el tránsito, perdiendo ahí esfuerzo, dedicando toda su vida en la empresa donde trabajan o en el negocio o en las actividades que tienen que hacer, sin importar a veces nuestra familia, nuestra salud y nuestro propio descanso. Es más importante el afán que tenemos por trabajar o por contener más dinero para nuestra vida, más confort, que pensar realmente en nuestra familia y nuestro descanso y nuestra salud. El pastor Luis decía hace ratito, la persona que se afana por tener más dinero, adopta una actitud egoísta y soberbia. No hay otra actitud más que yo y yo. Mi trabajo y yo. Y mi familia, mi esposa. ¿Cuántos de nada sirve, verdad, que esas personas tengan tanto dinero ganado solo para cuidar sus honorarios, por ejemplo, lo que van a recibir, o los honorarios médicos por los cuales van a gastar por el estrés que van a tener, o por pagar a algún abogado, y no porque sea de la empresa, sino para pagar su divorcio, porque están cuidando a su familia, a su esposo. Hombres y mujeres, no están hablando nada más de hombres. Ahora, actualmente las mujeres descuidan su hogar porque el trabajo es más importante, porque tienen que realizarse como mujeres. Y las mujeres deben de capacitar de que su ministerio, si son casadas, su ministerio es su esposo. Su ministerio es sus hijos. Y podrán trabajar, no están negados que no trabajen las mujeres, siempre y cuando no descuiden sus actividades como mujer, como esposa. Otro aspecto en la que debemos confiar en la soberanía de Dios
es el control de nuestros anhelos, como hemos dicho. El vivir para los anhelos es una situación que no le agrada al Señor. Y continúa diciendo que comáis pan de dolores. Aquí esta frase, pan de dolores, se refiere al esfuerzo humano que trae angustia a las personas que se esfuerzan sin medida en sus trabajos. Lo podemos decir de esta forma, fíjense bien. Si se gana su sustento, con un afán ansioso o con un esfuerzo desmedido, los van a llevar a sufrir y angustiarse por un afán excesivo en sus trabajos. Hay que trabajar, hay que tener un trabajo decoroso, un trabajo que sea remunerado, pero que no sea el ídolo al cual tenemos que rendir cuentas. Fíjense lo que dice Proverbios, vamos a ver de Proverbios, es el libro que sigue, de Salmos, sigue Proverbios, vamos al Proverbios 15, 16 y 17. Proverbios 15, versículos 16, 17. Dice ahí, porque mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay tribulación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Aquí está claramente nos está diciendo, ¿verdad?, que es mejor lo poco, pero que estemos en el Señor. Tenemos de tener contentamiento con lo que Dios nos da. Tenemos el recurso de orar para que nos dé el Señor sabiduría para poder administrar ese dinero en el cual nos da para que podamos vivir. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. O sea, está diciendo aquí que en las familias, si las descuidamos, no va a haber amor, va a haber pleitos, va a haber enojos, porque dedican más tiempo a su trabajo que a la familia. Entonces, es mejor la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Salomón también nos lo confirma. Vamos aquí al siguiente libro que es Eclesiastés. Eclesiastés 2, capítulo 2, versículo 23. ¿Verdad? Ahí Salomón dice, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Cómo se encuentra aquel que está saturado de trabajo? No tiene reposo, está pensando en lo que va a hacer mañana, en lo que va a que pagar, en lo que viene, lo que le van a quitar. No tiene paz en su corazón, está ansioso, está sin esa paz que el Señor nos puede dar. Pero los que no se afanan y los que confían en el Señor, para esto, dice el versículo 2, tienen una promesa. ¿Qué dice? Pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Quiénes son los amados en este caso? Nosotros los que confiamos y obedecemos su palabra. Solo Él nos da esa paz, nos da ese sueño que podamos tener. Si estamos afanados, jamás vamos a tener esa paz. La mayoría de los comentaristas interpretan este texto de la siguiente manera, fíjense lo que dice uno de ellos. Dios proveerá para las necesidades de la vida de sus amados. ¿Quiénes son los amados? Los que confían en Él. Mientras estos descansan y duermen tranquilos y tienen contentamiento con lo que Dios les va a proveer. Quizás la palabra aquí sueño, empleada aquí por el salmista, sea una señal de una actitud confiada en un creyente que deposita su confianza en Dios. Tenemos esa paz, esa tranquilidad, reconciliamos el sueño todas las noches. Confía y depende de Dios y no en sus fuerzas. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, también habla al respecto de los afanes.
Vayamos a el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Déjenme por acá. Mientras llegan, déjenme apurarme. Aquí estamos en pleno Sermón del Monte, ¿verdad? Aquí Mateo les está explicando a la audiencia sobre los afanes y de la ansiedad. Y dice el Evangelio: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Los vuelvo a reiterar. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el 31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿Qué dice ahí? Primero tenemos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor Jesucristo le estaba diciendo en aquella audiencia también que no se afanen. ¿Para qué se apuran? Confíen en el Señor, confíen en mí, decía, ¿no? Confíen en Dios. Y el mismo Salomón, dentro de su sabiduría, reconoce también en Eclesiastés 2:24, fíjense bien, ahí dice, se los voy a leer: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Para qué nos afanamos, hermanos? Si el Señor tiene el control de nuestras vidas, Él es el Dios soberano, Él tiene nuestro control absoluto de nuestra vida. Debemos estar siempre confiados en el Señor. Ahora bien, regresando al texto, el salmista no está promoviendo aquí ni la vagancia, ni la flojera, ni mucho menos la irresponsabilidad. El confiar en el Señor no se está eximiendo de esta responsabilidad. Tenemos que trabajar. El siervo de Dios debe de trabajar. El que no trabaja, que no coma. Un comentarista también nos dice: el cristiano obediente al final de su jornada llegará a casa a descansar y dormir tranquilo, teniendo la confianza de que Dios considerará el esfuerzo suficiente para otorgarle conforme a su bondad todo lo que su siervo necesita. El mensaje es muy claro, hermanos. No importa si las personas se levantan temprano a trabajar y se acuestan tarde para descansar, Dios les dará el sueño reparador y el buen descanso a su amado. Vuelvo a decir, ¿quién es el amado? El que obedece y hace la voluntad del Señor. Y bajo este contexto, dice aquí el versículo, continúa, bajo pan de dolores. Aquí está aludiendo el esfuerzo humano que trae angustia a las personas que se esfuerzan desmedidamente en sus trabajos. ¿Qué va a traer para estos? Pan de dolores. O sea, todo lo que ganen, todo lo que puedan recuperar de su arduo trabajo que se afanan, va a ser
pan de dolores. Hasta aquí hemos estudiado en cómo confiar en la soberanía de Dios en nuestra vida cotidiana, tanto en la ciudad como ciudadanos que somos y en nuestro trabajo. La segunda parte de este salmo dice que cómo podemos confiar en la soberanía de Dios en la vida familiar. Miren, déjenme que se me esconde este salmo, acá está. Aquí el poema, o sea el salmo, continúa con la edificación de la casa, pero no está, aquí en este caso estamos aludiendo a la familia. También la familia es parte de esta casa. Dice el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Dijimos que los constructores en el hogar son los albañiles que hacen la casa, ¿verdad? Pero los que hacen el hogar, ¿quiénes son? Los que habitan en ella. ¿Y quiénes habitan en ella? En una familia, el esposo y la esposa. Y si tienen hijos, sos el papá y la mamá. Ellos también son los edificadores del hogar. Ellos reciben una herencia que viene de parte de Dios. También es traducido, los hijos son un don del Eterno. Los hijos son el fruto de la gracia de Dios. El tema de engendrar hijos es una gran recompensa si incluimos a Dios en ese proyecto. Y Dios traerá una gran bendición a los padres que confían y ponen a sus hijos en oración hacia Él. Dice ahí, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí los hijos son bendición divina, ya que son de gran estima de Dios, y Dios es el que nos da esa bendición. Él nos bendice con los hijos. Y son gracias ¿a qué? A su misericordia. Recordemos a Abraham. Abraham era un hombre grande, y estaba ya veterano. Su esposa Sara era estéril. ¿Y cuál fue la recompensa que le dio? Unos hijos. ¿Para qué? Para que se cumpliera el pacto que iban a tener con él, con el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con Abraham? Dudó. ¿Y qué dijo Sara? Las que estudian, las mujeres Sara, hasta se rió, dice, ¿cómo a mi edad voy a tener hijos? No confiaron en ese momento en la soberanía de Dios. Sin embargo, Sara les quiso ayudar un poquito, ¿verdad? Le dijo, ahí está mi sierva, adelante. Tuvieron sus consecuencias, pero aún así Dios les dijo, bueno, aquí estoy yo, no vas a confiar en mí, confía en mí, ahí te va. Y entonces Sara pudo concebir un hijo también. Es un ejemplo muy claro. Eso si quieren leerlo, está en Génesis 15, ahí lo podemos estudiar. Los hijos son por su misericordia, los tenemos por gracias a su misericordia, no porque los vamos a merecer. Uno dice, es que a mí no me ha dado los hijos, yo merezco hijos, yo estoy solo en la vida con mi esposa, necesito un acompañante, a quien voy a dar todo lo que tengo. Pues no es porque nosotros queramos, es gracias a la misericordia y la gracia de Dios que tenemos hijos. Y vamos a ver cómo la soberanía de Dios nos da la oportunidad de engendrar hijos. Dice ahí versículo 4. Como saetas, dice cosa 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Son producidos en el vientre. La imagen aquí, ¿verdad?, es que los hijos habidos bajo la bendición de Dios están otorgados para las personas jóvenes. Ahorita vamos a ver por qué. Como saetas en la mano son como saetas en la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Aquí vemos esta imagen de las flechas en la mano de un valiente, de unos guerreros, de unos soldados de aquella época. Estos soldados,
se refiere a las flechas que son importantes para ellos, porque un soldado sin armas está desamparado. Me decían antes, cuando uno llevaba la tarea o no llevaba pluma a la escuela, dice, te mandan a la guerra sin fusil. Un soldado que no lleva armas está perdido. Es un blanco perfecto para que pues, sea asesinado en este caso, ¿verdad? Las flechas es una actitud, es un acto de firmeza en un soldado, ya que tienen el valor apropiado para la guerra. Los soldados en aquella época había arqueros a pie y había arqueros en carrito, en caballo. Los arqueros que iban a pie, no sé si han visto a veces unas películas, se formaban así en fila, tomaban su arco, sus flechas, y se formaban incluso en escalonados para que el de abajo no interfiera a donde van a lanzar las flechas. Abren su arco cargado con la flecha, aventan hacia arriba y sale la flecha y caen así por gravedad sobre los cuerpos del enemigo. Pero también había arqueros en carritos jalados por caballos, unas como las cuadrigas que hay en Roma, ¿se acuerdan de esos? Esos carritos ahí eran tirados por unos caballos. Esos arqueros, bueno, ¿cómo le hacían? O manejaban el carrito o tiraban la flecha. Pues muy fácil, ustedes saben, los que saben montar por aquí, las riendas del caballo se llevan con la mano izquierda y con la mano derecha llevan un látigo. Arreaban el caballo y le jalaban, estiraban para conducirlo hacia donde sea. ¿Y a qué horas disparaban? Si estaban las manos ocupadas, agarraban las riendas, se las amarraban a la cintura y con el cuerpo controlaban los caballos. Hacia adelante, aceleraban, hacia atrás frenaban, derecha, izquierda. A un lado del carrito estaba amarrado una aljaba, es un depósito de cuero donde iban depositadas las flechas. Ahí agarraban, ya que iban controlando el carrito, agarraban el arco, agarraban una flecha, cargaban el arco y estiraban. Imagínense, los que están a pie estaban firmes, pero los que iban en el carrito, el pavimento era igual que aquí en la Ciudad de México, lleno de hoyos, ¿verdad? Agujeros por aquí, agujeros por allá. Entonces imagínense, iban caminando y jalando el caballo por acá, estaban perfectamente bien capacitados esos soldados para esas actividades. Por eso dice aquí que son saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, ¿verdad? Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Aquí estos hombres los comparamos ahora actualmente. Ustedes que son padres de familia, ustedes que tienen hijos, que el Señor los ha bendecido con hijos. La exhortación es a que ustedes sean como estos valientes. Ya tienen las saetas en la mano, ya tienen las flechas en la mano. Tenemos que ser unos soldados especializados, como ellos son. Que en cualquier situación que se presente para la educación de estos hijos, estén plenamente capacitados para educar a nuestros hijos, tanto humanamente posible como espiritualmente. Si no estamos capacitados en la palabra de Dios, ¿cómo le vamos a enseñar o cómo vamos a evangelizar a nuestros hijos? Nuestra obligación como padres es evangelizarlos. ¿Desde cuándo? Desde que nacen hasta que el Señor los rescate. Tenemos que trabajar en el corazón de nuestros hijos. ¿Y cómo tenemos que trabajarlo? Predicándoles el Evangelio, un día sí y otro día también. Un día en la mañana y otro día en la tarde. Y al otro día, otra vez. No sabemos cuándo va a ser la elección del Señor por sus vidas. Sin embargo,
tenemos que estar como soldados capacitados, trabajando en el corazón de nuestros hijos, así como Él lo hace aquí. Por eso, ¿y qué hace este padre? Dice ahí, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Aquí bienaventurado, hemos estudiado las bienaventuranzas. Bienaventurado quiere decir satisfecho, estar feliz, estar gozoso. ¿Y quiénes son estos bienaventurados que están felices y gozosos? Aquel que llenó su aljaba de ellos. Satisfecho el hombre que es bendecido con muchos hijos. Oye, pero espérate, si yo nada más tengo una hija. Para aquella época, el engendrar muchos hijos era una confianza y una seguridad para los padres. Una familia numerosa era fuerte y hacía que los padres se sintieran confiados. ¿En dónde? En los juicios legales. Los enemigos no podían ser avergonzados ante las que tenían una familia numerosa. Por eso dice, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos. Aquí, en aquella época, cuando se juntaban todos los que tenían una gran cantidad de hijos, le daban esa seguridad al padre, tanto cuando llevaban un juicio, y también daban una seguridad cuando estos eran grandes ya de edad, los podían mantener, los podían sostener de alguna forma. ¿En dónde no serán avergonzados estos hombres? En las puertas. Aquí cuando se hace la referencia en la puerta de la ciudad se refiere a los procesos judiciales que se llevaban a efecto en la antigüedad en ese lugar. Las ciudades antiguas en aquella época, por ejemplo, estaban protegidas por dos puertas. Incluso ustedes van incluso a España, a otras puertas. Había en Jerusalén, las ciudades estaban protegidas por unas puertas. Estas puertas eran de madera recubiertas de metal. En épocas de guerra no ofrecían mucha protección porque eran de madera, entonces le echaban un montón y tiraban las puertas. Y se edificaban unas murallas alrededor, unos muros muy altos, con dos puertas también que fortalecían ese espacio, y arriba se formaba un patio. En ese patio, arriba, había banquitas, había locales, así se sentaban así en las bardas, incluso banquitas, y podían muchos comerciantes llevar sus mercancías y venderlos. También se juntaban los ancianos y ahí en ese sitio se ofrecían una sombra muy buena y se atendía al público, el cual acudía a los ancianos para que ellos le resolvieran sus transacciones comerciales y asuntos legales. Hagan de cuenta que lo podemos normal ahora como una notaría o como una oficina de gobierno para arreglar algún asunto oficial. ¿Ustedes recuerdan el libro de Ruth? Boaz, cuando iba casi me fue la palabra, a redimir a Ruth para que fuera su esposa, tuvo que ir a encontrarse con un familiar de él en la puerta de un lugar en donde iba pasando. Afortunadamente, vuelvo a mí, la soberanía de Dios. Ese mismo lugar, esas son las puertas que se celebraban esos acontecimientos. Y esas puertas, ya cuando era de noche, se cerraban y volvía la tranquilidad a ese lugar. Entonces, hermanos, no podemos negar que los peregrinos que cantaban este salmo, cuando iban camino a Jerusalén, lo hacían tanto para edificar la ciudad de Dios como para edificar sus propias familias. Ellos iban cantando cuando iban subiendo a la ciudad. La soberanía de Dios la vemos reflejada en estas dos áreas de nuestra vida. A veces no entendemos mucho lo que es la soberanía de Dios.
pero la vemos cotidianamente en nuestras vidas. Soberanamente estamos ahorita aquí reunidos, y el que no vino, pues, soberanamente no pudo acudir por alguna situación. Resulta inútil edificar una casa y proteger una ciudad apoyándonos solo en nuestras propias fuerzas, sin depositar nuestra confianza en la soberanía de Dios. Es difícil. ¿Cuántas veces nos tropezamos cuando no ponemos a Dios en nuestros planes? Muchas veces. ¿Cuántas veces nos frustramos? ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces nos enfermamos por no considerar a Dios en nuestros planes? Lo fundamental para toda prosperidad es la dependencia y la fe en Dios. Para que seamos prósperos no es como las doctrinas que enseñan en otras iglesias. No, la verdadera prosperidad la tenemos cuando ponemos a Dios en nuestros planes. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, y esto, ahí lo podemos confirmar. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Aquí, Juan, espérenme, déjenme llevar. Nos está hablando el Señor Jesucristo sobre la vid. No. Dicen ahí, fíjense bien. Aquí nos habla de que Jesús es la vid verdadera. Fíjense el versículo 4 cuando dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si no hay esa unión, ese vínculo con el Señor, no hay prosperidad. Aquí está diciendo muy claramente Jesús, ¿verdad? Vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. El que pertenece a mí y yo en él, es la reciprocidad, ¿no? ¿Qué va? Llevará mucho fruto. ¿Verdad? Porque si estamos separados de Dios, nada podemos hacer. Hermanos, dejemos nuestros afanes, dejemos nuestros ídolos del trabajo. Debemos de tener y depositar nuestra confianza en nuestro Señor, que es nuestro Padre Celestial. Cuando dijimos anteriormente en Mateo 6, ¿se acuerdan? Él es el que el que viste las flores, Él es el que da alimento a las aves, proveyéndolos de todo lo que necesitan. Si Él hace eso por los aves, ¿qué no hará por sus hijos? Oremos. Amado Señor, bendito Padre, grande es tu palabra, Señor, y gracias son sus enseñanzas. Agradecidos estamos realmente por haber estudiado este salmo, en el cual abarca varias áreas de nuestra vida, tanto como la construcción de nuestra vivienda, como nuestro hogar, Señor, y sobre todo, mi Dios, porque sabemos que los hijos que tú nos das vienen de parte tuya. Gracias, mi Dios, porque podemos entender un poco más sobre la soberanía que es tuya, Señor, y que podemos realmente confiar en ti. Sabemos que esa soberanía tiene un plan para nosotros y que podemos depositar totalmente nuestra confianza en ti, porque tú eres nuestro Padre Celestial, que siempre nos cuida como tus hijos. Permítenos poner en obra todas estas enseñanzas y que sigamos siendo fieles hijos tuyos, perseverando en tu palabra, para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Amén, Señor.